¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer siempre que nos acompañen. Bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestro ciclo de Segur Caixa Deslas de diálogos en familia para CaixaBank. Un ciclo en el que estamos siempre dando respuesta a algunas de las principales inquietudes que tenemos como sociedad. Y hoy vamos a hablar de un tema fundamental y de curiosidades que seguro que no se pueden ni imaginar. En este caso, como la salud bucodental de nuestros hijos e hijas de los más pequeños. Y es que quizá no somos conscientes lo suficientemente de que en la boca de los más pequeños, de nuestras hijas y de nuestros hijos, podemos saber mucho más de su salud, incluso emocional, de lo que aparentemente pueden retratar los propios dientes. Para ello nos acompaña Joaquín Chaparro, él es el director de canales bancarios de Segur Caixa Deslas. Joaquín, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Siempre un placer tenerte aquí, Igualmente. Me encanta reencontrarme contigo, porque es un tema tan actual Joaquín. Bueno, estamos en plena vuelta al cole, ¿no? Qué mejor momento pues para iniciar con todo lo que es la salud bucodental de los pequeños, ¿no? Al final, oye, una buena sonrisa, empezar con ilusión, con una sonrisa, yo creo que es algo muy importante, ¿no? En esta reentré que tenemos ahora de curso, ¿verdad? Por eso, para nosotros es importante ir un poquito más allá, ¿no? O sea, al fin y al cabo, dicen que la cara es el espejo del alma. ¿La sonrisa es el espejo del alma? La cara, sí, pero bueno, la sonrisa es importante, ¿eh? No es en la cara, ¿no? Por eso que yo creo que tiene que ver mucho con la salud física y también con la salud emocional, como tú comentabas antes. Sí, nosotros queremos ir siempre un poquito más allá. Y el más allá tiene que ver muchas veces con esa agilidad de respuesta, con esa rapidez y también, por supuesto, con la prevención. Eso es así. Y luego, tanto que estamos hablando ahora del tema de la salud emocional, al final la boca, y hoy lo vamos a poder comprobar porque nos acompaña una de las especialistas que más sabe de esto, nos pueden contar de nosotros mismos y de nuestros hijos muchas más cosas de las que pensamos. Me gustaría que nos contase rápidamente, Joaquín, de qué manera nos acompañáis, nos acompaña Segur Caixa Deslas en el cuidado de nuestra salud bucodental. Sí, como te decía Marta, la prevención es fundamental, o sea, es ir más allá. Buscar, y para eso yo creo que la forma que tenemos nosotros es darle el mejor servicio, un servicio muy ágil, muy rápido, pero también que esté acompañado de muchas cosas más. Muchas cosas más es un buen cuadro médico, nuestras clínicas dentales, métodos diagnósticos de primera generación, mucha preocupación por temas, como decíamos antes, y tú decías de esa salud emocional, las ortodoncias, parece que no, pero tienen mucha relación también con eso, con mantener esa sonrisa amplia, ilusionante, ¿no? Que tienen que tener pues, nuestros niños, nuestros jóvenes, ¿no? Por eso, bueno, nosotros esta propia sesión vamos a decir que sería una prevención de la prevención, es decir, sería una labor de concienciación en algo tan importante para lo que son nuestras familias, nuestros hijos, ¿no? Como es la salud bucodental. Es fundamental. Gracias por esta sesión, porque hoy vamos a poder aprender mucho y siempre es un placer encontrarme contigo. Voy Joaquín, a disfrutar. Chaparro, muchísimas gracias. Hoy les decía, vamos a resolver y hablar de salud dental entre los más pequeñitos para que puedan tener y crecer con dientes fuertes y con dientes sanos. Les invito a que desde ya nos envíen sus preguntas al chat a través del streaming de esta sesión para intentar dar respuesta al mayor número posible de sus dudas. Hoy nuestra invitada, les decía, es una de las mayores especialistas en este área. Ella es doctora en odontología y experta en ortodoncia y nos va a aportar también su visión profesional sobre todas las inquietudes y preocupaciones que podamos tener. Nos va a ayudar a mejorar la salud bucodental y hasta emocional de nuestros hijos. Ella es la doctora Cristina Leiva. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un placer siempre tenerte. Igualmente. Fíjate que estamos como locos este lunes, este martes, con la vuelta al cole, ultimando todo, las mochilas. O sea que muchas veces dices, ay, estas últimas horas, y a veces parece que los dientes... dices, bueno, es importante por las caries. Bueno, pues es que todo esto revela muchísimo más. Tú acabas de ser mamá, tienes un bebé, Pablo, sí, de 4 meses y ahora mismo estás siendo, al margen de tu especialidad y de ser una de las mejores profesionales en este área, pues plenamente consciente de todo esto, ¿no? Y de la importancia que tiene esto, Cristina. Sí. Justamente estoy viviendo uno de los momentos más bonitos de mi vida, pero también me hago cargo de lo que le puede hacer, lo que le puede preocupar a los padres actualmente, claro, porque es lo que me preocupa a mí también.
Claro. Eso, fíjate, ¿cuándo debemos empezar a preocuparnos? Yo preparando esta sesión hay cosas que me han impactado mucho también como madre. Mis hijas son ya mayores que tu bebé, son mellizas, tienen 11 años, pero una de las cosas que hay que saber es que cuando tenemos un bebé hay que empezar a llevarle desde bien pequeñito al dentista. No hay que empezar o hay que esperar a que aparezcan los primeros dientes, sino que tiene que ser mucho antes. ¿A partir de cuándo es necesaria esa primera visita? Pues te va a llamar mucho la atención, Ya. pero muchas veces hay que ir desde que son recién nacidos. A mí me ha tocado ir con mi bebé. Muchas veces hay que examinar los frenillos linguales porque muchas veces ese frenillo es cortito y hace que no pueda lactar bien el bebé. O sea que muchas veces desde recién nacidos. Y luego, cuando los frenillos están normales, normalmente lo que acudimos es al dentista cuando empiezan a salir los primeros dientes, Claro. que es en una edad en torno a los 6 a 12 meses, que es cuando empiezan a erupcionar. En ese periodo de cronología de erupción deben empezar a salir los dientes temporales, los dientes de leche. Es decir, esto es muy importante porque muchas veces pues, no pensamos en la importancia que puede tener un frenillo lingual. ¿Cuándo se recomendaría, una vez que hemos sido madres y padres, esa primera visita con nuestro bebé al dentista? Nosotros nos solemos dar cuenta los papás rápido de que el frenillo no está bien porque vemos que la lactancia no es correcta. Vemos que el niño no puede lactar y el pecho pues se inflama y salen una serie de complicaciones. El niño no gana peso. Si el frenillo tiene un tamaño, aunque no sea corto del todo, el niño puede deglutir bien. Luego lo que surgen son problemas a la hora de la dicción, a la hora de hablar y pronunciar según qué fonemas. Claro. Entonces también nos daremos cuenta y deberemos acudir al dentista. Luego, fíjate, estaba pensando, si en lugar de dar el pecho, por lo que sea, ese niño está tomando biberón, ahí será más difícil darnos cuenta de que hay un problema con el frenillo lingual, ¿no? No, nos damos cuenta igual, porque por igualmente tira la leche. La leche sale propulsada porque la lengua, como está el frenillo corto, no puede llegar al paladar para deglutir. Ah, fíjate. Entonces el problema es que la leche sale a borbotones. Fíjate. ¿A partir de qué momento tenemos que empezar a esperar que aparezcan los primeros dientes en un bebé? Pues hay niños que nacen con dientes ya, son los dientes natales, se llaman, pero eso es muy poco usual. Luego hay dientes prenatales, que es cuando nacen en los niños de un mes de edad. También es poco usual. Lo normal es a los 6 meses que empiecen a erupcionar. A partir de los 6 meses, ¿y durante cuánto tiempo tenemos que esperar para que esté completa la boca con todos esos dientes de leche? Lo normal es que todos los dientes hayan erupcionado cuando son temporales a los, más o menos, a los 2 años, 3 años. A los 3 años deben estar todos, 20 dientes de leche. En los 3 años deben haber erupcionado todos. Esto es importante. Yo siempre digo, hay que quedarse con titulares fundamentales. A los 3 años, los 20 dientes de leche de nuestros hijos deberían haber salido todos. Sí. Si se retrasa una de esas erupciones, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué debemos sospechar que puede haber detrás? No nos tenemos tampoco que obsesionar con que los dientes tienen que salir a una edad precisa, porque cada niño bueno, pues hereda una serie de circunstancias. También los factores genéticos influyen. Eso se hereda de los padres. Si hay una erupción lenta, eso también es genética. Entonces tampoco nos tenemos que obsesionar, pero sí estar atentos, porque el problema es que si los dientes no erupcionan en su momento, lo que ocurre es que no se va generando hueso en la boca y se va surgiendo el apiñamiento. Hay dientes que no pueden llegar a salir. Entonces ya el alineamiento dentario no se puede terminar de producir y por tanto eso repercute en la dicción, en la masticación, en la autoestima. Todo eso es fundamental. Luego hay otro dato que es una curiosidad que muchas veces yo siempre digo, al final los padres y las madres ojalá viniésemos con un manual bajo el brazo, ¿no? El pan Bimbo, el pan de molde. ¿Qué pasa con el pan de molde que no es recomendable? Es verdad que no queremos alimentos blandos. Queremos alimentos que sean lo suficientemente duros como para provocar un reflejo para que el hueso se expanda, se cree hueso nuevo. Nosotros queremos que los dientes de leche se desgasten. Ese desgaste, que es fisiológico, en el cerebro hace que se mande un impulso para que el hueso se expanda y salga el diente definitivo. Si el diente de leche nunca se desgasta, nunca tenemos necesidad de que salga ese diente definitivo. ¿Para qué? Claro. Si ya tenemos los dientes de leche nuevos. Claro. Entonces queremos alimentos duros, que el diente de leche se desgaste y que tenga necesidad de que salga un diente nuevo, se expanda el hueso, se cree hueso nuevo. Realmente tenemos que acordarnos de que la boca
se crea con la función, y la función de la boca es la masticación. Claro. ¿Y qué alimentos duros les podemos dar a nuestros hijos? ¿A partir de qué edad? Ponnos ejemplos. Es decir, erradicamos a edades tan tempranas para favorecer que el diente salga y salga fuerte, erupcione, como tú dices, de una forma fuerte. Quitamos el pan de molde. ¿Qué les damos duro para favorecer que ese diente crezca con fuerza? Tendríamos que darle pan. El pan que a todos los padres dicen que el niño no lo quiere porque le duele el diente, porque cuando el diente empieza a moverse un poquito ya los niños no quieren el pan duro. Claro. Y ese es el momento más ideal de dárselo, porque es cuando realmente queremos que esa boca expanda, ¿no? Entonces, el pan, zanahorias crudas, me encantaría. Lo de Qué pelar bueno. una zanahoria y comerla a mordiscos, eso es ideal. Claro. ¿Qué más? El jamón no trocearlo, el jamón. Hay que dar al niño el jamón para que muerda. Los antiguos bocadillos que se le daban a los niños de chocolate con la onza, el trozo. ¡Ah, qué No es bueno! ideal que se le dé chocolate y azúcares, pero de vez en cuando no pasa nada. Sí. Entonces hay cosas que según de vez en cuando podemos dar. Y eso a partir, estoy pensando, ¿no? En este bocata con chocolate que nos daban a todos de pequeños. Bueno, pues volver a recuperar eso. ¿Eso a qué edad se le puede dar a un niño un bocata de estos de toda la vida con chocolate? Cuando veamos que está preparado para masticar, para poderlo trocear él solo, para cogerlo él solo con las manos, ¿no? Igual que ocurre con el cepillado, a partir de qué edad, que ahora lo hablaremos, pues cuando el niño esté preparado también. Vamos con el cepillado, ¿a partir de qué edad? Pues lo mismo. Lo normal es que acompañemos al cepillado desde muy pequeñitos. Tenemos que concienciarnos de que el cepillado se hace en familia. Tenemos que hacerlo con nuestros hijos, que ellos vean que nosotros no cepillamos. Entonces, al principio tenemos que cepillar las encías de nuestros hijos cuando no tienen dientes. ¿Y eso cómo se hace? Con una gasita, haciendo movimientos circulares sobre la encía y estimulando que pueda salir el diente temporal, el diente de leche. O sea que desde que no tienen dientes ya tenemos que cepillar las encías. Fíjate qué importante esto. Con una gasita movimientos circulares cortitos. Movimientos circulares cortos con una gasa antes incluso de que a los niños les salgan los dientes. Primer momento de crisis. ¿Cuándo quitarles el biberón? ¿Cuándo quitarles el chupete? Esta cosa a que ellos se aferran, que es ¿en qué momento y de qué forma para que sea lo más llevadero y lo menos traumático posible? Justo. Ocurre este momento de crisis porque a los niños la succión, como es algo tan fisiológico, es lo que les calma, les relaja, ¿verdad? Entonces, está claro que a los dentistas nos encantaría que al año ya hayan dejado el chupete y el biberón, porque ellos ya están preparados para poder deglutir y tragar con un vaso. Entonces, nos encantaría, pero es cierto que siempre se demora un poquito más. Siempre tenemos que tener en cuenta que antes de los 3 años ese chupete tiene que estar fuera y el biberón pues mucho antes, porque realmente ellos ya luego no lo necesitan. Claro. Y luego hay algo muy frecuente, yo lo recuerdo de pequeña, con amigas que tenía y mis primas, que mi tía siempre estaba, por favor, el dedo en la boca, porque claro, al final les quitas el chupete, se mete en el dedo y eso les provoca una deformación también en la boca. ¿De qué forma nos recomendarías que eso se pudiese evitar? Pues el dedo muchas veces los niños lo están chupando ya en el vientre de la madre, porque yo al mío lo veía en todas las ecografías. ¿Tu hijo salía en las ecografías chupándose el dedo? Y yo decía, madre mía, me va a tocar. Pues sí. Y claro, ellos les calma, les relaja esa succión, es muy fisiológica, pero claro, hay que estar muy atentos, por eso que tú cuentas, porque se estrecha ese maxilar, ¿no? Y se deforma por la acción del dedo. Entonces, lo ideal es, igual que hacemos con el biberón, pues intentar quitarlo lo antes posible. Yo en cuanto veo a mi niño y mirad que tiene 4 meses nada más de edad, no tiene ni 1 año, yo enseguida que lo veo le cambio el dedo por un juguetito, un mordedor, yo ya le tengo mordedores. Y los mordedores, pues los hay de frío, que se meten en el congelador, los hay normales, que no son de frío, pues yo ya le cambio el dedo por el mordedor. Se lo voy quitando desde ya. Fíjate, o sea, estás haciendo esa transición de una forma suave para que no sea de repente un día que ha desaparecido el chupete, ¿no? Nos explicabas antes cómo con estas gasitas en movimientos circulares cortos ir limpiándole las encías a los niños. Una vez que le empiezan a aparecer esos primeros dientes a los bebés niños, ¿en qué momento hay que meter el cepillado y cómo recomiendas que sea ese cepillo de dientes? Hay unos cepillos de dientes muy pequeñitos que venden en la farmacia para eso, pero no hace falta. Si cogéis la misma gasita, la humedecéis simplemente, cogéis y limpiáis el diente vosotros mismos. Se limpian los dientes con la manita. Sin cepillo de dientes.
dientes. Sin cepillo de dientes, para eliminar esos restos que han quedado solo de la lactancia, porque actualmente un bebé que empiezan a salir los dientes, tiene 6 meses, empiezan a introducir ya alimentos troceados, pues estará tomando leche y trocitos, alimentos. Entonces eso con una gasita es suficiente. ¿Cuándo debemos plantearnos la primera visita al dentista? Pues desde que sale el primer diente, incluso antes, como en mi caso, que no lo he tenido que llevar para cortar el frenillo. Fíjate, cuando sale el primer diente hay visita al dentista. ¿Qué cabe esperar de esa primera visita? Pues el dentista va a hacer un montón de cosas. Es el odontopediatra el que se encarga. Entonces va a elaborar una historia clínica y en esa historia lo que va a ver actualmente son los antecedentes genéticos de los padres. Nosotros nos dejamos llevar por las maloclusiones para ver qué maloclusión tiene, nos dejamos llevar por el aspecto facial de los padres. Eso nos ayuda a saber qué va a ocurrir en un futuro en muchas maloclusiones que son hereditarias. ¿Qué te dice el aspecto? Yo qué sé, tú me ves a mí, yo llevé aparato cuando tenía 20 años y esto, además, fíjate hoy cómo han cambiado las cosas, ¿no? Yo me puse aparato con 23 años, siempre tuve un complejo enorme porque tenía un colmillo montado y hasta los 24 años en todas las fotos no salgo sonriendo en ninguna. A partir de ahí no dejé de sonreír, ¿no? Por eso siempre he tenido ahora mucha conciencia con las dentaduras de mis hijas para que desde pequeñas, no sé si los padres ahora nos estamos pasando con las obsesiones con eso, ¿no? De si la oclusión, sí, pero cuando tú ves un padre o una madre, ¿qué te pueden indicar o qué puedes ver de qué puede tener genético o heredado esa hija o ese hijo? Pues hay muchas maloclusiones, por ejemplo, esos papás que tienen la mandíbula un poquito más grande de lo normal. Eso es muy genético y se heredan los hijos. Entonces nosotros lo tenemos muy en cuenta para hacer para ver esa evolución del paciente y le vamos citando cada cierto tiempo. Porque esa es la maloclusión que se trata antes. Fíjate. En los niños. Hay que tratarla muy tempranamente. ¿Cómo se ve una maloclusión? O sea, cuando tú pides que cierren la boca, ¿no? Sí, todavía cuando son muy pequeñitos no lo van a ver los papás porque todavía no se ha desarrollado. Claro. Somos más capaces nosotros, al ver a los papás, el tener en cuenta que ese niño nos lo tienen que ir trayendo para evitar que eso se produzca. Vale. Cosas que han cambiado en las últimas décadas, y esto es importante, cuando nosotras éramos pequeños, siempre ir al dentista era como casi el médico más odiado, ¿no? Sí. Porque era un lugar donde te iban a hacer daño, o sea, era el sacamuelas antiguo, ¿no? Sí. Y ya no te quiero contar la época de nuestros padres. Hoy los niños van al dentista, yo te diría que hasta con una cierta alegría. ¿Qué consejos podrías dar para que cuando vamos en familia a esas primeras visitas al dentista con nuestros hijos no tengan miedo del dentista? A mí me encantaría que los papás lo prepararan, nos ayudaran un poquito desde su lado y fuera diciéndole a su bebé o a su niño que no pasa nada, que van a venir al dentista, que les van a mirar la boquita sin mucho más porque es lo único que vamos a hacer y que le vamos a explicar lo que iremos haciendo en cada momento. Entonces los niños van a venir contentos. Si tenemos ya los tabús antiguos del miedo al dentista, es lo que hace que el niño ya tenga esa reticencia. Sí. ¿Y recomendarías, por ejemplo, cuando nosotros vamos al dentista y los niños van creciendo, que nos acompañen para que ellos vean cómo nosotros no sufrimos cuando nos están quitando una caries, por ejemplo? Justo, sería muy bueno. Aunque es cierto que entran los papás solos, pero el niño puede estar en la sala de espera con el papá y darse cuenta en el momento de que la mamá termina de entrar a buscarla. ¡Ay, pues ha ido muy bien! Y que te vea con una sonrisa, eso le va a tranquilizar. Claro, y le va a gustar mucho que le enseñemos un poco el gabinete como es, el sillón, la pistola de agua y aire, que les hace tanta gracia. Sí, sí. Es que eso yo creo que es importante, porque al final el principal ejemplo y referente de nuestros hijos e hijas somos nosotros. Sí. ¿Qué hacer, por ejemplo, si se dan un golpe, Cristina? Sí, muy importante. Tenemos que tener muy en cuenta que cuando los niños empiezan ya con el gateo, es frecuente que se den golpes y más cuando empiezan a caminar. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si vemos que un diente se ha desplazado del lugar porque se haya dado un golpe en la boquita, si somos capaces de volver a recolocar el diente nosotros con una gasita o un trocito de tela, estaría fenomenal, pero hay papás que le dan miedo, no pasa nada. Claro. Entonces no lo trae a consulta. También tenemos que ver qué tipo de fractura ha sido. Si se ha roto un trocito de diente, habría que buscarlo o por el suelo, si vemos que al diente le falta un trozo, o dentro de la boca. Ese trocito, si nos lo traes, lo podemos volver a colocar. Y si el diente se ha avulsionado, ha salido entero de la boca,
también tenemos que buscar ese diente. Y lo ideal es que lo guardemos porque lo podemos volver a reincorporar en la boca y tener función. ¿Se puede volver a implantar ese Sí. diente de leche que se ha caído? Se reimplanta. ¿Cómo lo podemos hacer y cómo lo mantenemos? El diente no lo podemos llevar en el bolso de cualquier manera. Si un diente se ha salido completamente de la boca, tenemos que cogerlo, introducirlo en leche, en agua, suero fisiológico, pero hay algo mucho más sencillo, la saliva. La saliva es lo que mejor va a mantener el diente, además de la leche. Entonces, lo ideal es que si tenemos leche, estamos en el parque con el niño, llevamos leche en el bolso, lo metáis en leche. ¿Que no tenemos la leche? Pues cogéis el diente del suelo, sé que no gustará mucho esto que voy a decir, lo metéis dentro de la boca y lo lleváis a Para que el esté dentista. en nuestra saliva. Sí, para que se mantenga íntegro con su ligamento periodontal que tiene el diente y se pueda reimplantar. Importante no limpiarlo, ¿eh? Porque si tocáis la raíz, se pierde esa parte del ligamento y ya no se agarra. Fíjate. Todas estas cosas se deberían enseñar en las escuelas. Sí. Es cierto. Yo no sabía, de estas cosas que estás contando, la mayor parte ni las sabía yo ni las sabía el resto. Esto se debería aprender en las escuelas. Es cierto que se debería aprender porque el volver a colocar un diente es muy importante. Volver a colocar un diente y si estamos en el parque con nuestros niños pequeños, se ha caído ese diente, pues a lo mejor tú coges y te lo echas al bolsillo. Y es no, mételo en leche, mételo en suero fisiológico, métetelo en la boca para que con la saliva la preservación sea mejor. Sí. Me parece tremendo, Cristina. Otra cuestión, ¿qué pasa si el diente se pone gris? Si un diente se pone gris, en principio no pasa nada, no tiene por qué pasar nada. Después de un traumatismo, un diente, lo que ocurre es que ese diente está irrigado. Entra por su raíz una arteria, un nervio, una venita, y ese diente tiene la tonalidad que vemos porque está vivo. Cuando el diente se le corta la irrigación por un golpe, es como una hoja seca. Claro. La hoja de un árbol está verde, pero cuando cae al suelo se pone marrón. Claro. Pues al diente le pasa igual. Si se ha cortado la irrigación, un diente de leche, pues se puede llegar a poner gris. Y no tiene por qué pasar nada, porque ese diente se va a recambiar. Si ya es un diente en un adulto y se pone gris, ya tiene otras consecuencias. Pero como estamos hablando de niños, en principio no tiene por qué ocurrir nada. Se pone gris, pero no vuelve a recuperar nunca su color. No. Sino que lo que hay que hacer es Esperar esperar al recambio, a que el diente de leche caiga y aparezca el diente definitivo. Igualmente, tenemos que vigilarlo, porque ese diente al perder esa irrigación y ese ligamento se seca, se puede pegar al hueso, anquilosar, que llamamos nosotros. Entonces, lo ideal es que acudáis al dentista cuando lo veis gris, que no pasa nada, lo vamos a ver simplemente y lo vamos a vigilar. Qué interesante. ¿Qué otras incidencias, qué otros traumatismos, accidentes caseros y fuera de casa son los que más frecuentemente soléis atender en consulta con los niños más pequeñitos? Sobre todo traumatismos en el labio, que con el traumatismo directamente se clava en el labio contra el diente y eso haga que tengamos que suturar la zona sin mucho más. Pero bueno, como la sangre es muy llamativa, es uno de los traumatismos más comunes. ¿Consejos para padres? Pues para los papás, pues que estén muy atentos al cepillado, por favor. Tenéis que estar muy atentos de cepillar 2 veces mínimo al día. Luego también me gustaría mucho que vierais si los 2 dientes en la boca salen más o menos al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando salga un incisivo central, fijarnos que el otro también ha salido. Claro. Para ver que no queda ningún diente dentro y que puede estar ocurriendo algo. Y que cuando estén saliendo los dientes en los niños, el dolor no es lo más normal, ni la fiebre, esto que se suele achacar a la erupción del diente. Lo normal es una molestia. Muchas veces la fiebre no está del todo relacionada con la erupción, puede ser por otros motivos. Entonces, no ponernos nerviosos, la erupción dentaria es algo fisiológico y normal, los niños tienen que tener dientes para comer, así que lo más tranquilo posible, con mordedores con frío, el chupete en frío, cositas así, y con tranquilidad y calma erupcionarán sin problema. Fíjate qué interesante, otro de los mitos que nos acompañan desde hace décadas. Un niño tiene fiebre y lo primero que se dice, es que le están saliendo los dientes. Sí. Lo más normal es que eso no vaya vinculado a que No. están saliendo los dientes. No tiene por qué. Entonces tenéis que acudir a su pediatra y con nosotros para que veamos que la erupción viene bien. Otra cuestión importante, el tema del bruxismo. Que yo, por ejemplo, duermo por las noches con una férula, pero claro, ya de adulto, con las preocupaciones de los adultos, con el ritmo de vida que llevamos en las ciudades, pero ¿qué pasa cuando se produce bruxismo entre los más pequeñitos? Pues tenemos que verlo, porque muchas veces el bruxismo es fisiológico. ¿Qué quiero decir con eso? Que es normal, porque cuando el diente de leche se desgasta es cuando sale el definitivo. Por tanto, ese diente se tiene que desgastar. El niño va a rechinar los dientes. Se llama frote incisivo.
lo va a frotar, lo va a gastar para que salga el otro. Pero hay veces que el bruxismo se genera porque un diente no tiene una posición normal y choque contra la arcada contraria. Claro. Entonces es una prematuridad que tenemos que ver. Y luego, por ejemplo, cosas que suelen, es decir, cómo darnos cuenta como madres y padres de que nuestro niño puede estar sufriendo bruxismo y no de una forma normal, que tú es lo que explicabas de la fricción, sino de que puede haber algún problema, porque a lo mejor puede estar teniendo cefaleas. Es decir, ¿cuáles son los indicadores que nos dicen que puede estar habiendo un problema y que hay que acudir a un profesional? Sí, cuando detectemos que ese bruxismo puede ser causado por por estrés o por ansiedad, pues muchas veces los niños cuando empiezan en la guardería, ¿no? Son periodos normales que puede coincidir con la erupción dentaria y que cuando ya tienen dientes y cambios, ¿no? Pues cambio de la escuela, de la guardería a la escuela infantil, pues esos cambios pueden generar en ellos estrés, que es muy normal. Claro. Entonces los papás nos tenemos que dar cuenta de esos momentos, procesos naturales, pero hay que estar atentos. Importante retomar una cosa que decíamos antes, lo digo porque vamos a tratar el tema de los dulces, tan temidos dulces, ¿no? Pero tú decías, para que ese diente crezca sano y fuerte, hay que intentar evitar en esas primeras edades el pan de molde, ¿no? Pues un bocata más duro para que ese diente, a base de ejercitarse, se vaya fortaleciendo. El tan temido dulce, el tan temido chocolate, ¿qué pasa ahí? Realmente, si el chocolate se toma de manera ocasional, no pasa nada, ¿no? Lo malo es tomar tanto chocolate como golosinas todos los días. Todo lo que es un extremo siempre es malo. Claro. Si tomamos solo esas chuches ocasionalmente, pues si nos cepillamos bien no tiene por qué ocurrir nada. El problema está cuando se toman muchas veces y ya no es un consumo ocasional. ¿Cómo se controla eso? Pues lo ideal es no dárselas. Claro. No dárselas nunca. No dárselas nunca. Tú fíjate, yo tengo una amiga que tiene para sus hijas el cajón de la felicidad. Ay, madre mía. El cajón de la felicidad te puedes imaginar lo que es, ¿no? Sí. Entonces eso tiene un riesgo enorme, tener un cajón en el que está todo tipo de... O sea, hay que intentar regular eso. Sí, también se pueden hacer golosinas con gelatinas, cositas así hacemos nosotros, los dentistas para los hijos, ¿no? Preparamos golosinas de sabores y hacemos golosinas de este tipo, pero no solemos darle otra, porque luego es muy difícil, el azúcar lo que produce es una adicción. Entonces es muy difícil luego cortar esta adicción. Esta adicción es que esto es importante difícil. porque, bueno, por un lado afecta a los dientes, por otro lado también genera hiperactividad en niños. Aumento de peso, muchísimo. Aumento de peso, hay temas de cáncer que también están ahí. Al final las células cancerígenas que se van, o sea, ¿de qué se alimentan? Se alimentan del azúcar, ¿no? Sí. Con lo cual es importante hacer un ejercicio de concienciación importante con todo esto. En cuanto a la higiene dental, tú decías antes, los dientes, lo de la gasita en círculos cortos, ¿a qué edad se empieza a utilizar el cepillo y de qué forma? Bien, lo normal, los dientes definitivos ya salen, acordaos, dientes de leche de 6 meses a 12 meses, dientes definitivos de 6 años a 12 años, es muy fácil. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta estos periodos de erupción para saber qué manejo tiene el niño y en qué momento ellos se pueden cepillar solos. En cuanto tienen coordinación suficiente y manejo suficiente, ellos pueden cepillarse solos, sobre todo vigilar el escupir la pasta de dientes. A partir de los 3 años, ellos suelen escupir bien ya. Entonces, vigilar todo esto, pero no dejarles nunca cepillarse solo hasta los 6 años, que veamos que la pasta la escupen bien. Mientras veamos que ellos no saben escupir, solo el cepillo con agua es suficiente. Fíjate. Con arrastrar la placa es suficiente, ya no hace falta pasta de dientes. Otro asunto que está muy de moda, yo te lo dejaba un poco apuntado antes por esto que te explicaba que me pasó con 23 años, el tema de la corrección de los dientes, que parece que ahora mismo hay un boom entre los padres de si mi hijo lleva aparatos, si no lleva aparatos, si se lo han corregido, si no, a partir de qué edad debemos empezar a plantearnos que se puede colocar un aparato o no. Pues ahora mismo hacemos cada vez tratamientos más tempranos. ¿Por qué? Antiguamente no teníamos las herramientas. Solo poseíamos el bracket para poder mover dientes y el bracket solo se puede colocar en un diente definitivo. Pero el diente de leche no tenía la posibilidad de poder colocar un bracket en él. Ahora ya tenemos tratamientos con alineadores dentales que nos permiten alinear esos dientes de leche. ¿Por qué es tan importante alinearlos? Porque al alinear los dientes ganamos longitud arcada. Claro. Y esa longitud nos permite que luego los dientes definitivos puedan salir. O sea que simplificamos los tratamientos.
Vamos a establecer diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre un bracket y un alineador? Muchísima. A ver. Es como la noche y el día, realmente. Uh-huh. Un alineador produce un movimiento mucho más fisiológico en un diente porque se mueve mucho más lentamente. El movimiento lento hace que se produzca reabsorción del hueso, o sea, el diente para moverse se tiene que eliminar un poquito el hueso para que se pueda mover a esa zona y luego se tiene que crear hueso nuevo porque si no se quedarían los dientes blanditos, ¿no? Entonces, eso se crea muy bien, ese movimiento es muy fisiológico con el alineador porque va moviendo muy lentamente y va generando hueso nuevo con el movimiento. El bracket realmente es mucho más potente, mucho más rápido, pero esa creación de hueso es muy lenta. Entonces lo que ocurre es que no se crea tanto hueso como con el alineador. Es más fisiológico los alineadores. Son unos movimientos muy controlados. Lo hacemos en 3D, se planifica y está planificado todo con un software potente que hace que ese movimiento nunca sea mayor como ocurre con un bracket. Tenemos más control de los tratamientos con un alineador. ¿Cómo hemos avanzado? Fíjate la innovación a dónde nos ha llevado en tan poco demasiado tiempo. Y luego tienes la sensación, esto es para las voces críticas, quien dice esto de los brackets tan pronto y los alineadores se ha banalizado un poco entre los más pequeños. ¿Esto es así o no? ¿Ha habido una banalización o no? No, es que sabemos mucho más. Antiguamente nosotros esperábamos mucho para tratar porque no teníamos todas las herramientas, no sabíamos tanto de este campo. Actualmente nos damos cuenta que cuanto antes empecemos, mejor podemos tratar a ese niño y eliminar esas maloclusiones que ocurren desde la infancia. Con una maloclusión se forja en el tiempo. Empieza desde que salen los dientes. Vamos a explicar qué es una maloclusión. Una maloclusión es cuando un diente no está en la posición correcta para poder masticar. Claro. Entonces ya no tiene su sitio y empieza el niño a morder de una manera diferente. Ya no puede masticar correctamente. Empieza a girar la mandíbula a un lado porque un diente choca. Ya empiezan los dientes a salir por otro sitio que no le viene bien. Y ya empezamos a tener prematuridades, maloclusiones, dientes que no están en su zona de confort. ¿Sabes una cosa de la que me estoy dando cuenta en esta sesión y por eso me parece tan importante esta sesión? El bajo conocimiento que como madres y padres tenemos de todos estos asuntos, ¿no? ¿Qué consejos más darías a las familias a la hora de afrontar la infancia? Porque decíamos, todo esto tiene que ver y tiene que repercute en la salud emocional. Yo te decía, tengo fotos, o sea, tú te pones a ver mis fotos hasta los 23 años y lo máximo que hacía era así. Nunca sonreía porque tenía un colmillo montado porque no me puse aparato hasta que tuve 23 años, ¿no? Entonces la gente me decía, ¿qué te pasaba de pequeña? Digo, pues que tenía un diente montado, ¿no? Todo eso afecta a la salud emocional. Sí. Y aún así hemos evolucionado mucho, la investigación ha avanzado muchísimo y hay técnicas ya implantadas y otras pioneras que nos están ayudando un montón, pero ¿qué otros consejos darías a los padres para los que sigue siendo baja la información y el conocimiento en torno a todo lo que tenemos? Por eso esta charla es tan importante. Claro. Yo le diría a los papás que no tengan miedo primero de llevarlos al dentista cuanto antes, porque el alinear los dientes no solo les aporta estética y esa autoestima que, por ejemplo, Marta nos cuenta que no tenía en ese momento, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros podemos aliviar al niño desde muy pequeño de que tenga ese miedo, esa reticencia al relacionarse con los demás, es maravilloso, porque nosotros además no solo estéticamente le ayudamos, sino que también hacemos que ese alineamiento de dientes de leche, esa ganancia de espacio haga que luego no tengan problemas a posteriori, porque la masticación, acordaros, es la base para una buena nutrición y la nutrición es lo que hace que estemos sanos realmente. Claro. Te voy a pedir, Cristina, vamos a ir enseguida con las preguntas. Les pido a los espectadores que nos están siguiendo también a través del streaming y del chat que nos vayan trasladando desde ya sus preguntas porque te las voy a trasladar enseguida, pero quedarnos con las 3 claves fundamentales para el cuidado de la salud dental de nuestros y nuestras pequeños y pequeñas. Pues sobre todo, acordaos de vigilar que no salgan caries, porque una vez que ya aparecen caries y tenemos que extraer un diente de leche, hace que ya el niño no mastique de la misma manera. Cuando nos falta un diente en boca, ya el niño no puede masticar por ese lado, ya empiezan a surgir problemas. Por favor, los dientes de leche tienen que llegar hasta el final de sus días, tienen que estar todos sanos en boca. Aunque el diente se vaya a recambiar, ese dicho de si se va a caer, ¿para qué le voy a solucionar el problema? ¿Para qué le voy a hacer una obturación? ¿Para qué le voy a empastar el diente? Pues hay que hacerlo, porque ese diente tiene que ocupar el sitio en la boca hasta el final para que el definitivo encuentre su camino.
Qué interesante. Vamos con las preguntas. Nos han llegado un montón de preguntas. La primera la plantea Sara. Sara, me encanta, nos está siguiendo y tiene 12 años. Sí. Te pregunta, si tengo brackets, ¿debo utilizar hilo dental? ¿Cómo? Vale, si lleva bracket no va a poder. Lo ideal es utilizarlo, ¿eh? Acordaos. Los dientes, cuando empiezan a entrar en contacto uno con el otro, esa superficie en contacto del uno con el otro es de un 40%. Si yo no me paso el hilo dental, me dejo un 40% de la boca sin limpiar. O sea que ella tiene toda la razón. Lo que pasa es que los brackets están acompañados de un arco dentario. Ahí, en ese momento en el que lleva el bracket, ella no va a poder limpiar con el hilo. No pasa nada. Es un momento corto de la vida lo que dura un tratamiento de ortodoncia, que suele durar en torno a 2 años. No pasa nada, está contemplado. Más adelante, cuando ya el bracket se le quite, pues ya podrá hacerlo. Venga. Amanda tiene 11 años y te pregunta, me encanta, nos están viendo un montón de niños en esta sesión, ¿cuántos minutos hay que estar lavándose los dientes? Pues lo que dura una canción, tu canción preferida, de 3 a 4 minutos. De 3 o sea, tú te pones una de Aitana, ¿no? Mariposas de Aitana. Es y mientras ideal. dura Mariposas de Aitana, tú te estás lavando los Te tienes que dientes. estar cepillando, pero cepillando, no bailando con el cepillo fuera. No haciendo así con el cepillo, Sí. sino con el cepillo, eso es lo que te permite calcular. Sí, Tú le pones a tus hijos y a tus hijas una canción que les guste y le dices Sí. durante este tiempo a lavarse los dientes. Justo. Y luego algo que yo siempre había escuchado y es que para lavarse los dientes es de arriba a abajo, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo es un buen cepillado? A ver, siempre de la encía al diente. Hay que hacer de la movimientos encía al diente. expulsivos. Vale. Que el alimento salga porque cuando comemos se mete dentro de la O sea, encía. no vale hacer relativamente. así, sino Claro. así, de la encía al diente. Y no solo la parte del diente que se ve, sino también la de detrás que no se ve. Ujú. Hay que dar también de la misma manera la encía al diente y sacar toda la comida hacia afuera. Y no olvidar la lengua, hay que cepillar la lengua. Es que esto es muy importante y fíjate tú, la siguiente pregunta la plantea Brenda y va precisamente por ahí. A mí mis hijas me han pedido limpiadores de lenguas Muy porque bien. me ven a mí utilizarlos, a mí me encantan y Brenda te dice, ¿cómo debemos limpiar la lengua? En este caso de los más bebés, ¿cómo se utiliza un limpiador de lenguas para los más bebés? Para los bebés solemos utilizar una gasita. Una gasita. Sí. O sea, con la gasita lo hacemos todo, ¿no? Sí. Le limpiamos en círculos cortitos al bebé en la encía y luego con la misma gasa le limpiamos la lengua. Arrastre, porque Claro. si no los niños, sobre todo si son muy bebés, pueden contagiarse de hongos, de la Claro, cándida. Claro. Entonces hay que limpiar los restos de leche con la gasita y ya. Y si van siendo más mayores ya, podemos utilizar esos limpiadores de lengua para eliminar esos restos, las bacterias y para eliminar el mal olor. ¿A partir de qué edad recomiendas que una niña o un niño utilice le compremos en la farmacia un limpiador de lenguas? En cuanto ellos lo puedan utilizar. También lo puedes utilizar tú al principio y te ayuda. Cuando ya la lengua es más grande, lo de la gasita no tiene sentido. Claro. Entonces, cuando ya ellos van siendo más mayores y son capaces de sacar la lengua para que tú le puedas limpiar, ese es el momento. Genial. Otra duda que tengo. Cuando te lavas los dientes, ¿tú te limpias la lengua con el cepillo y luego te pasas el limpiador de lenguas o no hace falta? Directamente con el limpiador de lenguas ya es suficiente. Directamente con el limpiador de lengua es suficiente. Venga, siguiente cuestión. La plantea Álvaro y te pregunta, ¿cuál es el uso correcto de las gomas de ortodoncias? Ok, lo normal es que utilicemos un elástico de ortodoncia de un cambio cada 24 horas. O sea, nosotros tenemos que utilizar los elásticos todo el día, 24 horas, pero se cambian una vez al día. Se cogen nuevos. Cuando tú lo coges nuevo de la bolsita, vuelve a tener otra vez la activación original que indica el fabricante. Normalmente 4 onzas y media. Esas 4 onzas y media van a activarse en el momento del cambio. Se van desgastando a lo largo del día. Al día siguiente vuelves a cambiarlos. Otra cuestión la plantea Lucía. Me están escribiendo un montón de niños. Me encanta. Lucía tiene 8 años y dice, ¿hay que lavarse los dientes justo después de comer? No, debemos esperar un poco porque el pH de la boca se cambia ese pH. Entonces, normalmente esperamos una media hora entre que comemos y nos cepillamos para que el pH no esté tan alto. Baja un poquito, nos cepillamos y luego a continuación usamos un enjuague bucal. Bien. Esto es importante lo del enjuague bucal. Sí, porque completa mucho el cepillado. O sea, Si elimina tenemos el resto de limpiador de bacterias. lenguas, sigue siendo necesario. O sea, ¿cómo sería para nosotros y para un niño a partir que ya pueda un poco defenderse solo, 8, 9, 10 años, un limpiado bucal perfecto? Nos lavamos los dientes desde la encía para afuera, utilizamos un limpiador en la lengua y luego además también un enjuague bucal. Sí, solo por la noche, una vez al día. Siempre antes de dormir. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Y hilo dental.
El hilo dental, por supuesto. Acordaos que ese 40% de los dientes en contacto, hay un 40% que si yo no meto el hilo se queda sin cepillar en la boca. Y esperar 30 minutos a haber terminado de comer. Bueno, nos quedan unos minutos, yo creo que nos dé tiempo al resto de preguntas. Carolina te pregunta, ¿cada cuánto tiempo al mes puedo tomar chicle? Pues el chicle no nos encanta. No nos encanta para nada, porque el estar el masticando chicle no es bueno. No es bueno. El estar masticando continuamente hace que sobrecarguemos mucho la articulación. Entonces muchas veces salen pues problemas articulares debido a este consumo del chicle tan reiterado. O sea, nos genera problemas a la hora de masticar. Sí, porque pueden derivar en mucho los músculos masticatorios. Claro. Nosotros no estamos diseñados para estar comiendo 24 horas. Claro, eso es importante. ¿Y ahí qué se puede provocar? ¿Un exceso de tomar chicle que puede provocar? Problemas en la articulación de la mandíbula con el cráneo. Entonces se puede generar incluso dolor articular en cuanto a que la musculatura se tensa y ya empezamos a tener dolor en la zona irradiada. Otra cuestión, Leire te pregunta, ¿cuál es el progreso de una carie? Entiendo que te pregunta cuáles son los indicadores de que estamos con un pie en una carie. Sí. ¿Cuándo nos damos cuenta que hay una caries? Porque cuando tomamos los alimentos, ya sean fríos o alimentos calientes, sobre todo al principio fríos, tenemos como un poco de sensibilidad en la zona. Y cuando miramos el diente puede ser que veamos una pequeña manchita. Hay veces que no la vemos porque la caries está entre un diente y otro. Pero si yo tengo esa sensibilidad cuando tomo algo, es indicativo de que algo está pasando, que ya el esmalte, que es la capa más superficial del diente y la más potente, es como un diamante, es capaz de cortar. Esa capa ya no está íntegra, entonces empieza a pasar el alimento y el frío a las capas más internas del diente. Tomar un helado nos puede ser un indicador perfecto de que algo nos está pasando en la dentadura. Sí, un vaso de agua, que tú veas, pues me duele un poco, o alimentos azucarados y que también se cale un poco en la zona y digas, ay, tengo ahí dolor, claro. Algo va mal. Otra de las cuestiones la plantea María de la Luz, también es una niña pequeña, me encanta, tiene 9 años, y dice, ¿tanto perjudican las chuches en los dientes de niñas y niños y en los de adultos? A ver, ¿cómo perjudican las chuches y cuáles son las menos nocivas? Las chuches perjudican muchísimo porque se pega el azúcar, la glucosa se pega al diente y aunque tú intentes cepillar muy bien, lo que ocurre es que los dientes cuando erupcionan tienen una anatomía muy abrupta. Entonces, aunque tú intentes con el cepillo de dientes cepillar, hay zonas que se queda la glucosa ahí metida el azúcar y vienen luego las bacterias y se lo van comiendo, pero también se comen tu diente porque ellas echan un ácido muy potente que hace que el esmalte se diluya. Por tanto, el azúcar es malo. No vale ni el hilo dental. No vale nada. Aunque te cepilles tú, cuando sois pequeñitos, el problema es que os cepilláis regular y que la anatomía del diente es abrupta. Entonces, aunque intentes cepillar bien, hay zonas donde no llegamos. ¿La anatomía del diente es abrupta? ¿Qué significa? Que es irregular. Es irregular. Es como una carretera con muchas curvas. Entonces, aunque tú intentes cepillar bien, no vas a llegar a todas las curvas. Pregunta Laura, como mamá, y dice, ¿cómo se limpian los dientes de un bebé de 1 año y con qué frecuencia, con cuánta frecuencia debo limpiarlos? Vale, lo debe limpiar 2 veces al día, porque un bebé de 1 año come muchas veces. Entonces, con 2 veces al día es suficiente. Como ya tiene 1 añito, tiene que tener ya muchas piezas ya de leche. Entonces, o compráis un cepillito pequeñito en la farmacia para dientes temporales de leche y le vas dando tú, o simplemente con la gasita. Y hay que pasar como cuando comen los niños que ya tienen más edad, es decir, ¿hay que lavarse los dientes cuando ha pasado media hora de esa toma? No. ¿O aquí no hace falta? No, aquí no hace falta. Eso es más ya cuando somos más mayores, el tener esta precaución de no cepillar inmediatamente, ¿no? Siempre esperamos un poquito. Además, aunque lo intentemos hacer, creo que no nos sale. Porque siempre terminamos de comer, esperamos un poquito, llevamos y cepillamos los dientes. Lo hacemos de manera natural, eso sin pensar. Bueno, me están diciendo que nos da tiempo para una última cuestión. La plantea Susana y te pregunta... Dice, parece que hoy en día prácticamente no hay niños sin bracket. ¿Cuándo es realmente necesario iniciar un tratamiento de ortodoncia infantil y qué duración suelen tener? Pues siempre esto lo tiene que valorar un ortodoncista porque hay un montón de factores que nos obligan muchas veces a empezar de manera temprana, ¿no? Actualmente hoy día tenemos el gran problema de las maloclusiones por apiñamiento y el apiñamiento se crea porque no tomamos alimentos adecuados.
Es cierto que no solo son los alimentos adecuados, sino que ya hemos evolucionado a unas generaciones que tenemos unos maxilares muy pequeñitos, porque ya nosotros tomamos unos alimentos muy procesados. Entonces, realmente cada vez tenemos que empezar más pronto a tratar estas maloclusiones. También tenéis que tener en cuenta que no siempre estamos moviendo diente, o sea, el bracket mueve diente, pero nosotros muchas veces empezamos antes de tiempo porque también hacemos movimientos de hueso, ortopedia. Por tanto, tenéis que venir siempre al dentista lo antes posible. No os preocupéis porque empiecen antes los tratamientos. Es porque antiguamente no se sabía esto. Me pusieron un bracket muy mayor ya y me tuvieron que extraer muchas piezas para poder poner los brackets. Si lo hubieran hecho antes, yo me hubiera ahorrado todas esas extracciones. Bueno, mi propio caso. Fíjate, me salieron todos los... las muelas del juicio me salían en lugar de hacia abajo, hacia los lados. Me tuvieron que hacer una operación porque no había salido ninguna, sacarme las 4 muelas del juicio y a partir de ahí ponerme brackets. Si hubiese habido entonces todos los avances que ha habido hoy, pues yo no habría tenido montado pues algunos dientes y habría podido tener fotos con 16 años sonriendo, ¿no? Sin duda. Claro. En fin, yo añadiría que es importantísimo también tener un buen seguro dental porque tiene coberturas para todos y cada uno de los casos que ha estado explicando la doctora esta tarde, que nos pueden evitar muchísimas complicaciones y ahorrar al final muchos costes. Cristina Leiva, doctora, ha sido un placer tenerla. Igualmente. Volveremos a encontrarnos seguro. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos han seguido también a través del streaming, a las preguntas que han planteado en familia, también los más pequeñitos a través de nuestro chat. Nos encontramos en nuestro próximo Diálogos en Familia de Segurcaixa Adeslas. Hablaremos, ya les adelanto, de un tema interesantísimo, pero eso será en noviembre. Muchísimas gracias y hasta pronto.